¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este segundo espacio abierto de aprendizaje con su asesora virtual, una servidora, la maestra Naibet Reyes García. Bienvenidos a este segundo espacio abierto de aprendizaje de esta primer semana de nuestro módulo número 1 llamado Las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. Este viernes, perdón, ahí se me fue el dedazo, es viernes 7 de octubre. Viernes 7 de octubre, disculpen ahí. Se me fue el día. Ahí está, correcto ya está bien. Bueno, pues bienvenidos sean a este segundo espacio dentro de nuestra primera semana, semana 1 de nuestro módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. Estamos en espera de compañeros que se incorporen a esta segunda sesión de espacio abierto de aprendizaje en esta primera semana. Esperemos unos minutos en lo que se empiezan a conectar. Buenas tardes, bienvenidos. Y bueno, pues vamos a dar inicio a este segundo espacio abierto de nuestra semana número 1 dentro de nuestro módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. Como siempre, un gusto saludarlos. Recuerden que los espacios abiertos de aprendizaje son los miércoles y viernes de cada semana a las 4 de la tarde o 16 horas, horario de la Ciudad de México. Bienvenidos sean este viernes 7 de octubre de 2022 a este segundo espacio abierto de aprendizaje dentro de nuestra primera semana del módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. Como siempre, un gusto saludarlos. Soy la maestra Ana Ivette Reyes García, su asesora virtual, y pues vamos a dar inicio a este segundo espacio abierto de aprendizaje cuyo propósito es explicar, el objetivo y propósito de esta es explicar las actividades a entregar y los temas de la semana número 1 de nuestro módulo 1 llamado las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, cómo darles más bien reiterarles la bienvenida y presentación del mismo. Recuerden ustedes que una servidora, su asesora virtual maestra Naive Reyes García, pues cada semana les hace llegar en la sección novedades, pues el anuncio de bienvenida en la semana
cómo les coloco los recursos digitales de aprendizaje, por supuesto, las ligas e invitaciones del primer espacio de aprendizaje y el segundo espacio, que les reitero, son miércoles y viernes de cada semana dentro de nuestro módulo de este recursamiento 48 a lo largo de este módulo, que tenemos 4 semanas de módulo. Y bueno, este propósito de formativo que tiene nuestro módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, es que ustedes usen las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas para obtener información, generar aprendizajes de manera creativa en red sobre temas pertinentes con su realidad cotidiana, que favorezcan la resolución de problemas, promuevan un aprendizaje significativo y la participación en la sociedad del conocimiento. Las formas de comunicación se las comento, aunque en la presentación y bienvenida de una servidora a su asesora virtual se las coloque, pero siempre es importante y en cada espacio de aprendizaje pues se los reitero y se los comento. Las formas de comunicación con una servidora a su asesora virtual, maestra Nayberris García, es por supuesto el correo electrónico institucional, donde una servidora siempre les estará por ahí, aparte de mandar el anuncio de bienvenida en novedades dentro de la plataforma, también les estaré haciendo llegar cada semana, por lo general los miércoles o martes, pues un recordatorio para que, reforzando, que ingresen a estas semanas, a estas sesiones de espacios virtuales, que realicen sus actividades, por supuesto, integradoras, las actividades formativas y, por supuesto, en el caso de la semana número 1 y la semana 3, pues también sus cuestionarios socioemocionales. Les reitero la importancia de ingresar tanto a las sesiones virtuales de una servidora o asesora virtual como de su tutora. Y bueno, el correo institucional de una servidora o asesora virtual es av.anaibet.reyes@prepenlinea-mediosep.edu.mx. Por su parte, también tenemos dentro de cada semana un foro aprendiendo, en donde también, aparte de ser una forma de comunicación con su asesora virtual y con sus compañeros de grupo, en el caso de algunas actividades integradoras, como es en el caso de esta semana número 1, nuestra primera actividad integradora, pues su participación en foro les pide que sea un elemento y es parte de sus elementos de su actividad integradora 1. Por ello, la importancia no solamente de participar en el foro aprendiendo como una forma de compartir opiniones, ideas y demás elementos de acuerdo a cada semana, sino también como apoyo para la realización de algunas actividades integradoras, como es en el caso de la actividad integradora 1, y que será en su momento también un elemento dentro de nuestro proyecto integrador dentro de nuestra semana número 4. Comentarles que la forma más rápida, eficaz y eficiente dentro de la plataforma, como inclusive privada y personalizada, por supuesto que es la mensajería dentro de la plataforma, que se encuentra en la parte superior derecha. Ahí encuentran el icono directamente de mensaje, el globito de mensaje. Ahí en medio de la campanita de notificaciones y su nombre encontrarán este icono del globo de mensajes. Ahí con mucho gusto, tanto una servidora les hace llegar, le reitero, estos exhortos, estas invitaciones de reiterándoles que ingresen y entreguen. También ustedes con gusto pueden hacerme alguna pregunta, duda, comentario en ese elemento de mensajería, que les reitero es la forma, considero, más rápida y eficiente, porque en el momento en que yo ingreso a plataforma, veo ahí cuántos mensajes tengo, de quién, y inmediatamente con gusto les respondo. En el caso del correo institucional, pues sí estoy al pendiente de él, pero de pronto, como llegan notificaciones de varios elementos que ustedes suben a las actividades, por supuesto, de pronto no me gustaría que se me quedara alguno transpapelado o ahí. Entonces, por ello les reitero y los exhorto a que utilicen la mensajería dentro de plataforma.
Sí el correo institucional, pero sobre todo la mensajería para que podamos revisarlo, ¿de acuerdo? Y que sea mucho más rápido y eficiente tanto su respuesta de mi parte como con sus dudas las resuelva sin problema. Vamos a ver justamente en este segundo espacio de aprendizaje dentro de nuestra primera semana del módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, que tenemos los porcentajes de las formas y ponderaciones de cada actividad y valor por lo mismo, pues de cada uno de los elementos de esta que se califican en este módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. En el caso de las actividades del curso, de la semana 1 a la semana 3, tenemos dos actividades integradoras, las cuales una servidora, pues en el caso de la actividad integradora 1, 2, 3, 5 y 6, pues puede darles extensiones. La extensión o prórroga de entrega significa que ustedes, en el caso, por ejemplo, de la actividad 1, que no la pudieron entregar, integradora, recuerden, únicamente doy extensiones, actividades integradoras que no sean foros, como es en el caso de la actividad integradora 4, esa no la puedo abrir después de esa fecha y de esa semana, pero lo que es la actividad integradora 1, 2, 3, 5 y 6 sí se puede recibir después de tiempo, siempre y cuando sea en la siguiente semana, en los primeros días, ya sea lunes, martes o miércoles, como prórroga o extensión de entrega. ¿De acuerdo? Supongamos que, por decirles un ejemplo, alguno de ustedes por alguna situación no pudo entregar el domingo, que es el cierre, domingo 9 de octubre de 2022, antes de las 23:59 horas, horario de la Ciudad de México, pues su actividad integradora 1 o 2 y se ponen en contacto el lunes y me dicen, maestra, quisiera entregar o que me pudiera abrir la actividad integradora 1, que no la entregué. Yo les doy una extensión para que la entreguen sin penalización ese lunes, les doy ese lunes para máximo sería el miércoles. O sea, se les abro el lunes y estaría abierto el lunes, martes y miércoles de la siguiente semana, pero ya después pues no se puede dar extensiones. Por ello la importancia de que entreguen todo en tiempo y forma. Espero haberme hecho o explicado o hacerme entender. Y bueno, a lo que quiero llegar es que justamente cada actividad integradora de estas semanas 1, 2 y 3 del módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación, como pueden observar en sus actividades del curso y porcentajes, pues vale el 42% de las actividades integradoras según el porcentaje dentro de la ponderación o la suma dentro de la calificación final del módulo. Cada actividad integradora, como ustedes pueden observar en su pantalla y dentro de las actividades del curso, pues tiene un valor del 7% dentro de la calificación final, que sumando por obviamente las 6 actividades integradoras nos dan el 42% dentro de la calificación de este módulo. En el caso de las actividades de cuestionarios de habilidades socioemocionales, uno que se presenta en la semana número 1 y que se tiene que realizar antes del cierre y el otro que se realiza la próxima semana 3. En este caso, cada cuestionario socioemocional tiene un valor del 5%. En total, ambos cuestionarios, tanto el de la semana 1 como el de la semana 3, los cuestionarios socioemocionales, tienen un valor del 10% dentro de la calificación del módulo. Importante decir que no hay extensiones o prórrogas de entrega, yo inclusive no me lo permite siquiera el sistema, ni en actividades formativas, que son pues exámenes de forma que se califican de forma automática, donde tienen 3 intentos, ni en los cuestionarios socioemocionales. Por ello la importancia de que ustedes entreguen y realicen estos cuestionarios socioemocionales como sus actividades formativas en tiempo y en forma, pues reitero, no hay extensión o prórroga de entrega. En el caso de todas las actividades de la semana 4, no hay prórroga de entrega porque recuerden que nuestro módulo solo tiene 4 semanas y al cierre de la semana 4
no hay extensiones de ninguna actividad, ni de la semana 4 ni de ninguna, porque se tiene que entregar calificaciones el lunes y ustedes ya terminando el módulo o el final, pues obviamente su calificación ya se tiene que ver reflejada el lunes después de mediodía. Entonces, por ello la importancia que ustedes entreguen todas las actividades y más aún las de la semana 4, pues tienen un gran peso dentro de la calificación del módulo. En el caso de la actividad proyecto integrador de nuestra semana número 4, tiene un valor del 30% dentro de la calificación del módulo. Por ello la importancia de entregar el mismo, así como reiterarles que ninguna de las actividades de la semana 4 tiene prórroga o extensión de entrega porque es la semana final y es la semana de cierre de nuestro módulo. Así, el foro de integración también tiene, que es dentro de la semana 4, tiene un valor dentro de la ponderación de la materia del 8%, donde en el foro de integración deben de colocar mínimo 5 aportaciones, como nos lo solicita la plataforma dentro de ese foro de integración. Y la autoevaluación que también se realiza dentro de la cuarta semana, que reitero, ninguna actividad de la semana 4 tiene prórroga de entrega o extensión, se acepta después de tiempo, entonces esa autoevaluación que tienen que realizar y darle doble confirmación de envío, en el caso de la autoevaluación, tiene un valor del 5%, como podemos observar. Las actividades integradoras tienen un 42%, el proyecto integrador tiene un valor del 30%, el foro de integración un 8%, la actividad de autoevaluación 5%, los cuestionarios de habilidades socioemocionales 10% y todas las actividades de plataforma 5%. En total ahí tenemos el 100% de la calificación del curso. ¿De acuerdo? Pues bueno, continuemos. En el caso de la unidad número 1, llamada las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, son los contenidos de esta unidad 1 los que se van a ver en esta primer semana, que reitero, inició el lunes 3 de octubre de 2022 y cerrará el domingo 9 de octubre de 2022 a las 23:59 horas o las 11:59 de la noche. Horarios, siempre recuerden, son horarios de la Ciudad de México. Revisen siempre las rúbricas, que de hecho cada actividad integradora, como cada actividad formativa, tienen las instrucciones y dentro de las instrucciones pues también vienen, en el caso de las actividades integradoras, pues el valor que tiene cada uno en caso de entregar cada uno de los elementos. En el caso de las extensiones, les reitero, de las actividades en particular de esta semana 1, solo tienen para solicitar esta extensión el lunes, en caso de que no lo entreguen en tiempo y en forma. Recuerden que la semana 1 finaliza el domingo 9 de octubre de 2022. Si alguien no alcanzó a subir alguna actividad integradora, recuerden, yo no doy extensiones ni en actividades formativas ni en cuestionarios socioemocionales. Únicamente doy extensiones en actividades integradoras. En este caso, pues de la semana 1 sería la actividad integradora 1 o la actividad integradora 2 y solo tendrían para solicitar esta extensión el lunes y con cierre el miércoles 12 de octubre de 2022 a las 23:59 horas, horario de la Ciudad de México. Es en estos 3 primeros días donde se pueden otorgar extensiones de la semana 1 únicamente. Recuerden que tengo 72 horas para evaluar tanto las extensiones como cada actividad integradora dentro de plataforma. En el caso de los foros del módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, les comento que los foros siempre se cierran los viernes, donde yo hago una conclusión. Reitero, únicamente yo realizo en los foros una conclusión los viernes,
pero ustedes sin problema pueden seguir participando durante todo el fin de semana hasta el cierre, que es el domingo de cada semana a las 23:59 horas. Pero reitero, yo los viernes subo la conclusión del foro, ya sea del foro de integración o el foro en el caso de la actividad integradora 4, pero ustedes sin problema pueden seguir participando para que sumen las 5 aportaciones mínimas por cada foro. En el caso de los foros de aprendizaje, pues no tienen un valor como tal dentro de la ponderación de la materia, como lo pudieron observar, pero sí son importantes que lo realicen porque en el caso de, reitero, de la actividad integradora 1, pues se le solicita como un elemento dentro de la misma. Igual para su trabajo de proyecto integrador de la semana 4, les solicitan que participen en el foro aprendiendo y que hagan capturas de pantalla como evidencia de esas participaciones de ustedes en esos foros de aprendizaje. Y bueno, en el caso de los temas y contenidos de esta unidad 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, empecemos justamente con el tema que son los medios de comunicación y justamente cómo evolucionaron estos medios masivos de comunicación a lo largo de su historia. Importante que, permítanme, déjenme confirmar que sí se esté compartiendo, sí. Reiterar pues que el ser humano a través de la historia y ante su necesidad de compartir y de cohesionarse, porque la comunicación es un elemento de gran importancia, donde el ser humano siempre ha entendido que el comunicarse le ha ayudado y le facilita la vida en sociedad. A lo largo de la historia de la humanidad, de convertirse de nómadas a sedentarios, el ser humano se dio cuenta de la importancia de la comunicación, que recordemos que la definición etimológica de comunicación es poner en común, y que al final del día la comunicación implica también, se vuelve un proceso en el cual es necesario pues compartir ideas, emociones, sentimientos y que tanto a través de un idioma o lengua o inclusive a través de un dibujo, pues es una forma de expresarse. En el caso de la pictografía, es una forma de comunicación visual de las más antiguas, con las representaciones en estas cuevas, donde estos seres humanos que apenas estaban generando un lenguaje, estaban tratando de pues decirle al mundo, a las personas que pasaban por esos lugares, el cómo vivían, el cómo cazaban, qué hacían, cómo estaban organizados. Es ya unos años después, en el 2400 antes de Cristo, con las principales culturas de la humanidad, como la egipcia, la romana, la fenicia, la china, por supuesto, que empieza uno de los medios de comunicación más importantes, como fue la carta, que es un medio de comunicación escrito por un emisor, que es un remitente, y enviado a un receptor destinatario. Se tienen antecedentes de estos sistemas de correos desde el año 2400 antes de Cristo por parte de los egipcios, y el primer uso documentado de ese servicio es justamente en Egipto en el 2400 antes de Cristo, aunque hay evidencias que datan desde el año 1874 antes de Cristo, por supuesto, de culturas como la China, la persa, la India y Roma, inclusive la griega. En ya muchos años después, ya en nuestra era, después de Cristo, en el año 1843, es en la ciudad, en Francia, en el país Francia, en particular en dos ciudades, en Lyon y París, que Alexander Bain patenta la primera máquina de fax. En ese momento se conocía como pantelégrafo, y que se desarrollaron estas dos oficinas a partir de 1865, en donde pues en general el fax empezó a tener y a compartir sí mensajes, pero sobre todo es el boom del fax o el de mayor uso
a partir de que en el año 1906, pues los periodistas lo empiezan a usar como forma de envío, no solo de texto, sino sobre todo de imágenes. Y empieza a cortar distancias, a revisar elementos. Por supuesto, el telegrama y el telégrafo es creado en 1876 por Alexander Graham Bell. Este dispositivo se caracteriza por su velocidad a través del envío de mensajes, a través de la clave Morse, en donde inclusive el cobro del mensaje era por cada letra enviada. Si ustedes han visto algunas películas de los años 50, 60, sobre todo 30, 40, 50, pues se veía o se apreciaba cómo la gente iba a las oficinas de telégrafo a poner un mensaje a sus familiares en diferentes partes del mundo y del país. Y bueno, otro elemento que tenemos que decirlo, que surgió justamente a finales, empezó inclusive desde el siglo XVII y siglo XVIII, pues fue los periódicos impresos. El periódico, como lo conocemos actualmente en el siglo XXI, pues evolucionó sobre todo en el siglo XX, pero empezó sobre todo después, por supuesto, de los años de 1700, finales de los 700, empezaron sobre todo con el desarrollo de las primeras metrópolis o de las ciudades más importantes en Europa, como fue Londres, como fue Berlín, y llega a América y por supuesto se desarrolla sobre todo en el siglo XX el periódico por secciones, como lo conocemos actualmente, gracias al periodismo norteamericano. También otro medio, aparte del telégrafo, fue el teléfono, quien se considera el hombre que inventó el teléfono fue justamente en los 1876, el 14 de enero, fue a Antonio Meucci, quien lo bautizó en su momento como el teléfono y que después en Estados Unidos fue Alexander Graham Bell quien lo patenta, pero realmente se le da el invento o la invención a Antonio Meucci porque no solo lo bautizó como teléfono, sino que en general hizo sus primeras transmisiones y no Alexander Graham Bell. Para 1901, la radio, que es un método de medio de comunicación que se basa en el envío de señales a través de ondas de radio, fue Guillermo Marconi quien, este inventor italiano, se le atribuye la invención de la radio y que tuvo su primera transmisión en 1901 de justamente la radio en el mundo. Y se considera que en su momento Tesla tuvo como la idea, Nicolás Tesla, y pues se le da como ese reconocimiento que Nicolás Tesla pues tenía la idea, pero como tal Marconi, Guillermo Marconi, fue el que no solo se le atribuye la invención, sino que realizó, la primera transmisión de radio a nivel mundial. Para 1926 surge el medio de comunicación que es la televisión a blanco y negro, inventado por el escocés John Logie Baird en 1926, quien realizó la primera experiencia real utilizando dos discos, uno emisor y el otro receptor de lo que es la televisión. Importante decir que es para mediados del siglo XX, quien el mexicano, el ingeniero Guillermo González Camarena, patenta y desarrolla el invento de la televisión a color, inclusive ayuda al desarrollo de la televisión en México. Él tiene este deseo, inquietud de generar una primera transmisión y justo una de las primeras transmisiones fue a la casa de la mamá de Guillermo González Camarena, en donde se colocan en ese momento lo que era el telesistema mexicano, hoy Televisa, pues el canal 5XHGC, que a la fecha tiene las siglas en honor a Guillermo González Camarena, XHGC, González Camarena, GC.
es por justamente este hombre quien ayuda al desarrollo de la televisión mexicana, que desafortunadamente pues en su momento vende la patente de la televisión a color a Estados Unidos y lo trágico fue que fallece poco tiempo después en un accidente automovilístico en la carretera México-Acapulco. Para finales de los años 30, 40, se desarrollan las primeras computadoras o ordenadores en el mundo que ocupaban grande cantidad de espacio por la cantidad de elementos que ayudaban en estas máquinas electrónicas con bulbos a recibir y procesar datos para convertirlos en información que posteriormente conforme fueron evolucionando, pues se fueron haciendo sus componentes más pequeños y con mayor capacidad de almacenamiento. Para los años 60, en particular 1969, es justamente el británico científico Sir Berners-Lee quien se vuelve Sir Tim Berners-Lee, quien crea en un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas y utiliza y desarrolla lo que se conoce como el triple W o el famoso World Wide Web, el famoso triple W desarrollado por este científico inglés Sir Tim Berners-Lee, que ya falleció hace algunos años, y quien desarrolla el sistema de dominios, hipertextos y navegación con el uso del triple W y por supuesto con el uso del protocolo HTTP, lo conocemos como el Internet. Para 1971 surge el correo electrónico o el email desarrollado por el programador informático estadounidense Raymond Samuel Wright Tomlinson y que se ha vuelto uno de los elementos más importantes y necesarios y formas de comunicación. Por supuesto, a finales del siglo XX y principios del XXI surgen las famosas buscadores como Google, quien fue fundado en septiembre de 1998 por Larry Page y Sergey Brin. Esta empresa muy detallada que se puede conectar en cualquier lugar del mundo y te da un elemento. En este momento también surge a finales de los años 90 una de las redes más populares a nivel global, que es Facebook, por Mark Zuckerberg, que se está desarrollando ya y que sobre todo para universitarios de la Universidad de Harvard y después del mundo, y ya después pues es lo que es a la fecha Facebook, ahora Meta, y dentro de la familia de Meta pues se han unido muchos elementos. En el caso de YouTube surge como este sitio web dedicado a compartir videos, programas de televisión. En febrero de 2005 por Chad Hurley, Steven Chin y Jay Karin. Y en 2006 surge una de las redes más importantes, inclusive una de las más oficiales, porque ahora la mayoría de los países tienen sus redes de Twitter, la mayoría de los presidentes, y es como la más formal, en donde se dan como primero los mensajes de información al mundo y a la sociedad, y ya después en las demás redes, y es Twitter o Twitter, y pues que surge en 2006 creado este servicio de microblogging, originalmente creado por los fundadores Jack Dorsey Noah, Glass, Ivan Williams y Viz Stone. Y es una nueva forma de comunicación en donde millones de personas en su momento pues publicaban y siguen publicando a lo largo y ancho del mundo para compartir experiencias, ideas, opiniones y demás. Para 2009 surge la red social WhatsApp, que es una aplicación de mensajería por teléfono inteligente que envía y recibe información a través de Internet, audio, video, texto, son los elementos que se envían por WhatsApp, ahora se hacen hasta videollamadas, llamadas de forma grupal, en fin. En su momento fue creado en 2009 por el ucraniano Jan Koum y por supuesto el norteamericano Brian Acton, que en el caso de ambos venden WhatsApp
a Facebook, ahora parte de la familia Meta, que es como se le conoce actualmente. Y bueno, estos son algunos de los tantos elementos y formas de evolución, pues, de los medios de comunicación. En el caso de los medios impresos, como les reitero, el periódico, la revista, las enciclopedias y demás, pues actualmente han evolucionado, han utilizado a partir del desarrollo de las telecomunicaciones, del desarrollo del Internet, de la tecnología y por supuesto de estos recursos digitales, y se han sumado no solamente a tener su formato físico impreso, sino también han desarrollado aplicaciones, sus páginas de Internet y sus formatos de forma electrónica, acercándolos a las nuevas generaciones, y como ventaja de esta transformación es que pueden mantener y ampliar el número de lectores, porque pues en el caso de México pues no es un país de muchos lectores de periódicos, y ahora acerca a estas nuevas generaciones no solo a los periódicos, sino también a revistas que tienen presencia en línea, y no solo de México, sino periódicos que se pueden consultar de Italia, de Francia, por ejemplo, la BBC de Londres tiene su página de noticias en México, la CNN tiene tanto versión en inglés como en español, y eso pues también nos habla de cómo estos medios electrónicos pues también nos han ampliado la mayor cantidad, a mayor cantidades de fuentes y de referencias mucho más confiables. Y es que con la aparición de estos recursos digitales y esta transformación es que se puede mantener a los lectores, pero también se pueden actualizar, ya que también en su momento, pues ante las crisis económicas, estos medios impresos, pues de pronto han perdido lectores o inclusive se han ido a la quiebra. Entonces se vuelve también, en el caso de muchos periódicos, la forma de tener pues un ingreso aparte de la venta de periódicos de soporte físico, también sus suscriptores en línea, la publicidad que venden en estos elementos, aparte del medio impreso, pues también es una forma de ingreso para estos medios, como son radio, cine, bueno, sobre todo periódicos y revistas. En el caso de nosotros, tenemos que decir que también existen nuevos recursos, como son las bibliotecas virtuales o también conocidas como bibliotecas sin muros. Ya no es necesario ir a un espacio cerrado e ir a una estantería, tiene todavía su magia esto de ir a una biblioteca. Sin embargo, las bibliotecas virtuales, que es desarrollada por muchas instituciones educativas, públicas y privadas, pues proporcionan este servicio a sus estudiantes de bibliotecas virtuales o sin muros, a sus docentes y administrativos, pero también lo hacen al público en general. Por ejemplo, tenemos en México una de las bibliotecas muy importantes por su acervo, la Biblioteca Vasconcelos, y por supuesto una de las más completas en México y en América Latina, que es la de la Biblioteca de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde en estas bibliotecas virtuales o bibliotecas digitales, recuerden, no es solo un almacén de recursos de información electrónica, sino que también nos ofrecen servicios a los lectores como búsqueda de información, orientación en temas específicos, sugerencias bibliográficas, consulta de diccionarios y anuarios, entre otros servicios en línea y de forma automática y en muchos casos de forma gratuita. Otro tipo de bibliotecas que podemos visitar, pues es Biblioteca del CINESTAP del Instituto Politécnico Nacional, la Biblioteca Digital de la Universidad Autónoma Metropolitana, la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, la Biblioteca Virtual de Letras Mexicanas, la Biblioteca Digital de la Universidad de Guadalajara, de la Biblioteca Virtual de la Universidad Veracruzana, en fin, ¿no? La Biblioteca Digital Mundial. También tenemos la gran oportunidad de acceder de forma en línea y gratuita a documentos de una de las hemerotecas más importantes del mundo y por supuesto de América Latina, como es la Hemeroteca Nacional de México, que está de forma digital.
Así como es importante decir que también páginas como la de la Real Academia de la Lengua Española o RAE tienen concretamente su diccionario en línea, el cual brinda una ayuda para resolver dudas sobre el significado, uso y sinónimos del español, así como inclusive para México tenemos un acceso al significado de algunos términos prehispánicos, noticias mundiales y otros recursos. Revisen la página de la RAE por si les interesa, chequenlo, realmente es una página importante para revisar. Así recordemos que en las bibliotecas virtuales todos estos recursos están a nuestra disposición para consultar casi cualquier tema y ampliar nuestro conocimiento. Es conveniente explorar estos sitios, familiarizarnos con ellos e inclusive instalar sus aplicaciones para consultarlas desde dispositivos móviles. Internet es una red informática que permite la interconexión descentralizada de computadoras a nivel mundial para transmitir información. ¿Qué quiere decir esto? Ya lo comentábamos cuando Sir Tim Berners-Lee desarrolla el famoso World Wide Web, permite que las computadoras alrededor del mundo se comuniquen entre sí sin importar el lugar en que se encuentran físicamente y sin que sea necesaria una computadora principal. Así como los servicios que Internet proporcionan, encontramos los siguientes: acceso remoto entre computadoras como Telnet, correo electrónico con servicios SMTP y transferencia de archivos o servicios FTP o el P2P. Y el famoso World Wide Web, conocido principalmente como el www, que funciona, reitero, bajo el protocolo HTTP. Gracias a Internet o la red de redes, la red es el almacén de información, una memoria que se activa para buscar información y compartirla y vincular con muchas personas a nivel global. Esto a través de navegadores o buscadores que nos permiten, que son programas informáticos o softwares, que nos permiten el acceso a la información que se ha guardado en la web por otros usuarios y que nos permiten filtrar y eliminar archivos, como pueden ser archivos en formato de texto, audio, video o imagen. Y bueno, todos los buscadores, dígase Google, dígase Firefox, dígase Edge, tienen una ventana donde podemos colocar nuestras palabras a investigar, pero aún los seres humanos tenemos esa posibilidad de analizar y seleccionar la información de las fuentes confiables y necesarias de acuerdo a los objetivos que requerimos. Y bueno, es que estos buscadores tienen o son programas informáticos que nos ayudan a intercambiar y a convertirlos en herramientas para facilitar el acceso a la información en la red. Dentro de estos buscadores tenemos buscadores generales, que son Google, que son Edge, entre otros, y están pensados en todo tipo de público, pues brindan acceso a contenidos muy visitados, y el cual no siempre es confiable, pues su criterio se basa en el número de usuarios que han consultado este contenido, más no en la fuente. Inclusive hay buscadores generales en donde para que aparezcan en los primeros resultados hay empresas que patrocinan o en pocas palabras pagan a estos buscadores para que sean de los primeros resultados. Por ello no siempre pues son los mejores, sino más visitados o por los que por lo mismo pues se ponen al inicio para que accedas a estas empresas. No necesariamente sean los mejores en búsqueda. También tenemos los tipos de buscadores académicos, que son más especializados y obviamente con más elementos de confiabilidad, ya que son buscadores con búsquedas para elementos más serios, más académicas. Uno de los más utilizados es Google Académicos, la red de revistas científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, llamado Redalic, que es una iniciativa y proyecto creado por la Universidad Autónoma del Estado de México, cuyo objetivo es ser una plataforma líder en servicios de información científica con acceso abierto a nivel internacional, orientada a cubrir las necesidades de información especializada.
Muy importante decirlo, y comentábamos que el correo electrónico, perdón, que surge en 1971, pues se ha vuelto en el ámbito laboral y profesional y hasta organizacional un elemento frecuentemente utilizado porque es un elemento muy formal, es un espacio virtual para el intercambio de mensajes en tiempo diferido y se redactan en texto que se transmite a un destinatario en busca de una respuesta y pues se pueden meter imágenes, archivos, tablas, etcétera, pero aparte pues nos da una formalidad porque se sabe exactamente quién emite el mensaje y quién recibe pues lo va a responder de forma correcta porque pues es un elemento mucho más formal, cosa que no sucede con los chats, en donde en los chats muchas veces es un elemento más informal, inclusive muchas veces las personas escriben ahí con nicknames o directamente pues apodos. Y nos dice Rafael Serrano, nos dice en su tesis que puede servir el chat para observar inquietudes individuales e identificar la magnitud de los desacuerdos o de los rechazos, ya que enmascarados de sus nicknames o apodos, los dialogantes manifiestan con relativa sinceridad su malestar o sus inconformidades, lo que hace del chat un espacio para identificar intereses de una manera más libre e informal. Esto nos lo dice Serrano 2013. Y es que las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, sobre todo en los últimos 200 años, las invenciones tecnológicas, reitero, el desarrollo de las telecomunicaciones, los ordenadores y por supuesto el Internet, ha desarrollado estas tecnologías de la información y la comunicación o TICs y se han convertido en dispositivos tecnológicos que modifican radicalmente pues la forma de aprender, conocer, hacer y por supuesto convivir como seres humanos. Y es que no solo se aplican en cuestiones organizacionales, profesionales y laborales, sino también en la educación. Y es que también es importante decir que la educación presencial, semipresencial o híbrida, como se le conoce, o educación virtual, también ha modificado la forma en que aprendemos, pero también la educación presencial ha cambiado a partir del uso de estas tecnologías de la información y la comunicación y se incorporan en la labor diaria de los estudiantes tradicionales, entre comillas, el hecho de que ahora vayas a una escuela físicamente se considera presencial. Educación virtual, recuerden, es aprender sin la presencia del profesor y sin estar en el aula, o el modelo híbrido que combina ambos procesos y se le llama modelo híbrido o semipresencial. Y bueno, estos son algunos elementos de los temas de esta semana. Recuerden, cada semana tenemos materiales. Por favor, revísenlos todos porque les van a servir no solo para las actividades a entregar, tanto las actividades integradoras y formativas, sino también les van a ayudar para su mejor desarrollo escolar a lo largo de su historia en Prepa en línea CEP. Y recordemos que las actividades a entregar en esta semana número 1, que inició el lunes 3 de octubre de 2022 y finalizará el domingo 9 de octubre de 2022 a las 11:59 horas o 11:59 de la noche, son las siguientes. La actividad integradora 1, buscar información, que ahorita damos más detalles de cada una. La actividad integradora 2, uso e impacto de las TICs en la sociedad. La actividad formativa 1, búsqueda de información confiable. La actividad formativa 2, procesador de texto. Recuerden, en el caso de las actividades formativas, actividades o cuestionarios socioemocionales, yo no puedo dar extensiones o prórroga de entregas. Y en el caso de las actividades formativas, tienen 3 intentos permitidos y cada una de estas actividades formativas se califica de forma automática. Al dar ustedes clic en enviar todo y terminar, se genera un intento y podrán ver su calificación. Recuerden, se queda la calificación siempre más alta. Si ustedes en su primer intento sacan un 7 y hacen un segundo intento y obtienen un 8, pues pueden hacer su tercer intento. Supongamos, solo un ejemplo, que en el tercer intento sacan 6.
No se preocupen, de esos 3 intentos permitidos máximo por actividad formativa, pues se queda la evaluación más alta. Y bueno, en el caso de las características y elementos de la actividad integradora 1 llamada buscar información, lo que ustedes tienen que entregar es un documento archivo procesador de texto que se encuentra dentro de la plataforma, dentro de las instrucciones, que en esta actividad integradora 1, al darle clic sobre las palabras fuentes de información, se va a descargar una plantilla donde ustedes tienen pues que seguir las instrucciones sobre qué son las TICs, hacer búsqueda de esta información, realizar la tabla con base en los elementos solicitados. Y dentro de las instrucciones de esta actividad integradora 1, también les solicitan que ustedes participen y coloquen algún ejemplo de elemento de las tecnologías de la información y la comunicación en el foro, y al realizar directamente su participación en foro, coloquen la captura de pantalla como evidencia de esa participación en el foro de aprendiendo de la semana 1, y entonces es parte de este proyecto integrador su participación en foro. Es un elemento que se califica con base en lo que nos solicita pues la actividad, y por lo mismo se evalúa bajo la rúbrica de la actividad o las instrucciones. En el caso de la actividad integradora 1, deben de guardar con el siguiente nombre o nomenclatura el archivo, que es sus dos apellidos, son sus dos apellidos, paterno y materno, guión bajo su primer nombre, guión bajo M01S1AI2, perdón, AI1. Lo vuelvo a repetir, perdón, es dos apellidos, paterno, materno, guión bajo su primer nombre. Si tienen varios nombres, solo el primero, por favor, guión bajo M01S1AI1, ¿de acuerdo? Y subirlo a la plataforma con todos los elementos solicitados. En el caso de la actividad integradora 2, llamada Uso e impacto de las TICs en la sociedad, lo que tienen que entregar son dos archivos, un documento elaborado en procesador de texto y otro en hoja de cálculo. Ambos archivos, uno en hoja de cálculo y otro en procesador de textos, deben tener su portada, una tabla con los datos solicitados, una conclusión y las respuestas solicitadas ante las siguientes preguntas. Primero, van a crear una tabla tanto en la hoja de cálculo y otra en el documento de procesador de texto que contengan los siguientes elementos. En ambas tablas, agreguen una columna a la derecha con el título Hogares en México con computadora pero sin internet. En ambas tablas obtengan el número de hogares en México con computadora pero sin internet por año. Para ello, en las últimas columnas, realiza la resta de hogares en México que cuentan con computadora menos el número de hogares que cuenten con conexión a internet por año. En Excel puede restar los valores de las celdas de la forma en que se muestra en el video de esta semana, así como se les solicita buscar información sobre la importancia del Internet en la sociedad actual y consultar mínimo dos fuentes distintas, y recuerden verificar la confiabilidad de la información y colocar sus fuentes, por favor. A partir de la información consultada en ambos documentos, pueden generar una misma conclusión en ambos archivos, en este caso de al menos 12 renglones, sobre las implicaciones de tener acceso a Internet y cuál es la situación en México. Y reitero, coloquen sus fuentes de información. Esto lo deben de colocar, reitero, en ambos archivos, en hoja de cálculo y en el procesador de texto. Así, en ambos archivos deben de colocar las siguientes respuestas a las siguientes preguntas. A. ¿Qué ventajas encuentras en la utilización de la hoja de cálculo en elaboración de tablas? B. ¿Para qué tipos de tareas utilizarías la hoja de cálculo? Y C. ¿Para qué tipos de tareas utilizarías el procesador de texto? Una vez que realices lo que se te indica en los documentos, guárdalos en tu computadora y nómbralos de la siguiente forma.
o con la siguiente nomenclatura. En el caso del archivo procesador de texto, van a nombrarlo, recuerden, sus dos apellidos, guión bajo, su primer nombre, guión bajo, M01S1AI2, guión bajo, Word. Y en el caso de la hoja de cálculo, sus dos apellidos, guión bajo, su primer nombre, guión bajo, M01S1AI2, guión bajo, Excel. Carguen ambos documentos o archivos en la plataforma y recuerden darle a entregar para el envío. En el caso de las actividades formativas, como en los cuestionarios emocionales, les reitero, yo no puedo dar extensiones de entrega. Háganlos, por favor. Ingresen a las asesorías de la tutora para el desarrollo de los PDFs descargables de los archivos para que les apoyen en su cuestionario socioemocional. Y si no pueden ingresar a las asesorías de su tutora, ingresen a las grabaciones para que puedan ayudarse a resolver los cuestionarios socioemocionales. En el caso de las actividades formativas, implica que revisen los materiales de cada semana. En el caso de la actividad formativa 1, búsqueda de información confiable, en esta actividad identificarán elementos básicos para la búsqueda de información confiable. Por ello, revisen los materiales de esta semana número 1. Y recuerden, tienen 3 intentos permitidos en la actividad formativa 1 y se queda la calificación más alta. Y, por supuesto, recuerden, al dar enviar todo y terminar, se genera automáticamente una calificación. Mientras ustedes no le den enviar todo y terminar, no se genera un intento. Pueden seguirlo después. Nada más denles guardar a sus respuestas y continuar después el proceso para ya al finalizar darle clic en el botón enviar todo y terminar y tener su primer intento generado y verán su calificación. En la actividad formativa 2, procesador de texto, en esta actividad formativa identificarás configuraciones básicas del procesador de texto Word y tienen, reitero, 3 intentos permitidos y se queda la calificación más alta. En el caso del ejercicio de práctica uso del teclado, en este evaluarán la velocidad con la que escriben en el teclado. Para ello, te compartimos una tabla, que es un archivo procesador de Word, que únicamente es para que ustedes lo hagan en casa, pues en este ejercicio de práctica no es necesario que lo suban a la plataforma o entreguen alguna actividad de evidencia del mismo o de la misma práctica. En el caso de la actividad socioemocional, es un archivo que pueden descargar, es un PDF interactivo de la actividad socioemocional y en él van a plasmar sus respuestas. No deberán entregar en el caso de la actividad socioemocional un documento, pero el llenado de este PDF interactivo les va a servir para el cuestionario de socioemocional, que ese cuestionario tiene, recuerden, un valor del 5% dentro de la calificación de la materia. Para ello, para ir llenando este archivo PDF descargable de actividad socioemocional, también es necesario que vean la sesión videograbada que realiza la tutora cada semana en este módulo y respondan el cuestionario de actividad socioemocional, el cual consta de un cuestionario con el que aprobarás los conocimientos que construiste a partir de este PDF interactivo. Recuerda que este ejercicio sí tiene valor en el cuestionario socioemocional en tu evaluación y estará disponible solo esta semana. Aquí está nuestro cuestionario socioemocional. Recuerden, tienen 3 intentos permitidos y hay que responder el cuestionario socioemocional que te permitirá reforzar tus conocimientos acerca de la lección de habilidades socioemocionales de esta semana número 1, para lo cual, reitero, tienen que haber llenado el PDF descargable de la actividad socioemocional y, por supuesto, ver la grabación de la tutora de esta semana número 1. Y pues si no tienen ninguna duda, eso sería todo de mi parte. Si tienen cualquier duda o comentario, no duden en preguntar dentro de la sección Mis mensajes, por supuesto, del foro Aprendiendo.
dentro de la mensajería, dentro de la plataforma. Y pues reitero, sean bienvenidos a este módulo. Número 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. Bienvenidos nuevamente, mucho éxito. Entreguen por favor sus actividades en tiempo y en forma. Muy bonito fin de semana. Recuerden que este domingo 9 de octubre de 2022 a las 11:59 de la noche o 23:59 horas, horario de la Ciudad de México, es el cierre de nuestra semana número 1. Por favor, entreguen sus actividades integradoras 1 y 2, así como realicen, por favor, sus actividades formativas y el cuestionario socioemocional. Recuerden, no hay extensión de entregas de las actividades formativas, ni por supuesto, desafortunadamente tampoco hay extensiones del cuestionario socioemocional. Así que pues eso sería todo de mi parte el día de hoy. Que tengan excelente fin de semana. Entreguen sus actividades, realicen sus aportaciones en Foro Aprendiendo y pues eso sería todo. Hasta pronto. Cuídense mucho, bonito fin de semana y nos vemos la siguiente semana número 2 dentro de nuestro módulo y dentro de estos espacios abiertos de aprendizaje. Descansen. Hasta pronto. Bye.